Montero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, cuando lo escucho al senador Fernández y digo, bueno, los 3 planteos estratégicos que se vienen proponiendo desde el gobierno, que dijo industrialización, inclusión y autoabastecimiento, creo que le tiraron 3 Exocet, explotaron, y la verdad que no han logrado uno solo de los 3 objetivos estratégicos que se plantearon. Hoy la industria cae, no cae solo por la industria automotriz, que ya demostramos que había caído 27% como producto final de las exportaciones, sino Milagros Gismondi hizo un detalle que no me quiero exceder en los números, pero realmente de la caída de todas las actividades industriales. Cuando hablamos de inclusión y le pregunté al jefe de gabinete por pobreza, bueno, se lo preguntamos con el senador Sanz, poco más, que nos insultó, no hubo respuesta. Cuando no hay respuesta y hay agresión, lo dijo el viceministro de Economía, evidentemente no tienen argumentos, evidentemente no tienen sustancia con lo que están planteando sobre las argumentaciones que están teniendo, no hay fondo, ¿no? La pobreza está golpeando la puerta de los hogares argentinos y esta es una realidad y este gran objetivo de inclusión se lo deberían replantear y se los venimos pidiendo que se lo replanteen. El otro gran objetivo, autoabastecimiento, caída de producción, caída de reservas en petróleo y gas, 87% de la matriz energética que se viene desplomando sistemáticamente. Resultado, saldo de la balanza comercial de energía negativo, 6.000 millones, un poquito más, 6.000 millones, crecimiento de subsidios que han desbordado, que les dijimos eran el talón de Aquiles del presupuesto, son el talón de Aquiles del presupuesto. Han crecido esos subsidios energéticos, si ustedes comparan desde el 2003 hasta el 2014, 1.500%, cuando el presupuesto creció 647%. O sea, la relación es abismal. Se llevaron los recursos para allá y sacrificaron gastos sociales. Así que esos 3 objetivos, desde ya, 3 Exocet le tiraron. O sea, no nos lograron. Pero bueno, voy a ir a algunas de las argumentaciones que ha hecho el senador Fernández, pero también quiero, digamos, hacer referencia a lo que vino y dijo el representante del jefe de gabinete. Usted ha sido jefe de gabinete, senador Fernández, y dijo la importancia del presupuesto porque avala el plan de gestión, la complejidad de su realización y cómo es la herramienta que realmente sostiene un plan de gobierno, da vida a un plan de gobierno y fija el precedente de las políticas de Estado. Lamentablemente, lo que tenemos que ver es que han fracasado en las confecciones de los presupuestos por mentir sistemáticamente y han fracasado en el plan de gobierno, porque los resultados de la economía son resultados reales. Por más que ustedes busquen el escenario internacional, el mundo que se nos viene encima, lo que quieran buscar de argumentación, esa argumentación realmente queda aplastada por la realidad. La realidad hoy es que la economía no crece, no crece. No vamos a poner a discutir si es 1,2 menos, 2 menos. No tenemos estadística, ¿cierto? Pero lo que dice el Ministerio de Economía, cuando uno hace la fórmula general de crecimiento económico, es que estamos decreciendo el 1,2%. Sáquenla del Ministerio de Economía, de la página del Ministerio, de ahí hemos compuesto la fórmula que les voy a mostrar un poquito más adelante. Las justificaciones, miren, me dicen el mundo, ¿saben? Acá lo mostramos, Milagros Gismondi lo mostró muy claramente. El mundo nos dice, esos que están de verde son los 9 países, ¿no? Fondo Monetario Internacional, las estadísticas que ahora ustedes reivindican, solo 9 países no crecen. Y si tomamos el Banco Mundial, las proyecciones para el 2015 de Latinoamérica y el Caribe van a crecer alrededor del 2%, es verdad, un poquito menos de lo que venían creciendo, van a crecer un poco menos, pero los únicos 2 que no crecen y que la proyección es pésima es para Argentina y Venezuela. Para Argentina y Venezuela, los únicos 2 países. El otro tema que realmente quiero destacar es ese de que todos,
yo se los mencioné, de los 17 complejos exportadores, el producto final, el saldo de la economía argentina, 12 caen. Mencionó acá el jefe de gabinete de la vitivinicultura como el sector, digamos, que estaban ayudando, que estaban... Hoy acabamos de sancionar una ley que le va a venir muy bien. Felicito al senador Bermejo, al senador Godoy, al senador Pichetto, que firmaron el dictamen. Posiblemente si lo hubiéramos firmado nosotros, si lo hubiéramos hecho nosotros, el proyecto no salía, pero es para disminución o derogación de los impuestos internos a lo que ahora va a pasar a denominarse vinos espumantes. Pero mire lo que salen hoy. Por la crisis hay decenas de viñedos en Mendoza que se están perdiendo, que se están vendiendo. La crisis del sector es real. Esta es la economía real. La economía que salimos a caminar, los senadores que volvemos a la provincia y vemos la situación de crisis que están atravesando. Y es verdad que esto se refleja en una caída de la Argentina en sus productos finales de exportación mucho más grande, se ha descolgado del resto del mundo. Hay una caída de las exportaciones a nivel general, pero miren la Argentina, es la línea roja. ¿Ah? La Argentina es la línea roja. La Argentina se descolgó. Y esto tiene consecuencias. Esas consecuencias, lamentablemente, no son solo las consecuencias económicas. Son las consecuencias en el empleo, son las consecuencias sociales, son las consecuencias para las provincias. La Argentina, de ser generador de empleo, o estaba más o menos tratando de generar empleo para sostener la tasa de empleo, la oferta de empleo normal, que son 280.000 puestos de trabajo por la PEA, bueno, actualmente destruye empleo privado registrado. Esto lo venía sosteniendo el empleo público, porque venía generando más dinámica de empleo, la contratación de empleo público, que el empleo privado registrado. Se ha destruido el empleo registrado en la Argentina, se ha destruido. De pobreza, ya lo dije, y de las provincias, miren, es un llanto cuando volvemos a las provincias. A las provincias las han estrujado, no les mandan los recursos suficientes. No voy a hablar tanto de esto porque se van a referir muchos. Acá estamos en una Cámara de Senadores, van a tomar la distribución geográfica del gasto. Yo solo después me voy a referir a algunas que me interesan de manera puntual, pero la verdad es que la presión tributaria general del país es del 38%, de eso, como usted bien dijo, el 12% será de las provincias, el resto es nación, y el mayor crecimiento lo ha expandido nación, porque creó el impuesto al cheque, creó las retenciones y sobre eso hace una distribución discrecional, lo que se le da la gana, sin ningún parámetro objetivo de distribución, y castigan a las provincias. Bueno, Mendoza el año pasado se quedó sin ATN, también se quedó sin obra pública. Lamentablemente, estos errores de la gestión de gobierno que se ven con estos altísimos costos económicos, pero sobre todo sociales, empleo, marginación, pobreza, provincias desabastecidas. Las provincias son proveedoras de bienes públicos, son las principales responsables de la salud, de la educación, de la seguridad. Ustedes hacen el ranking de preocupaciones ciudadanas. La principal preocupación es la seguridad. No me quiero extender a lo que dijo ALAC ayer. Lamento que dentro de las estrategias de política pública no haya puesto la vulnerabilidad social y los problemas para atacar, y que este presupuesto tampoco ataca para defender, para atacar los problemas de seguridad también. La economía del delito frente a la caída del empleo y frente a la marginación ha hecho estragos, cala. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Bueno, hay mucha desarticulación en eso, no lo escuché. ALAC ayer, más allá que vino a hablar del Código Procesal Penal, que esto ni siquiera lo mencionara por arriba, ¿no? Niegan partes de esas realidades. Pero hay una economía formal que se está reemplazando por su caída por una economía informal, una economía delictiva, que crece cada vez más.
Los errores del presupuesto que terminan en un error del plan de gestión, porque la verdad es que presupuestan mal, planifican mal, porque están sin norte, están sin brújula. Están sin brújula. Mire, los dijo muy bien Leandro Despuig, auditor general de la Nación, a quien realmente el viceministro de Economía faltó el respeto. O sea, una irresponsabilidad desde la mirada institucional que tiene el viceministro de Economía del auditor general de la Nación, que era representante que venía a ser de la oposición política. Lo pone la oposición política, artículo 85 de la Constitución, los mecanismos de designación después. La verdad es que desconocerlo como la autoridad de control. Menos mal que Leandro Despuig nos trajo las cuentas de inversión aprobadas, gracias a su gestión, porque no se habían hecho. Él lo explicó muy bien, el desarrollo de las cuentas de inversión. Y ha habido dos factores de distorsión gravísimos, que son decisiones políticas de este gobierno, que son decisiones presupuestarias de este gobierno y que son decisiones de un plan de gestión y de un plan del gobierno. La primera fue la inflación, 2007. Ya he dicho 1000 veces, entraron a la base, Mendoza tuvo la primera prueba, adulteraron la estadística oficial y ya no vamos a hacer más historia con esto, 2007. 2006, sancionaron la ley de superpoderes, la 26124, agosto del 2006. ¿Saben qué lograron con eso? Bueno, las distorsiones en el presupuesto entre el ejecutado y el real. Promedio, 21% de desvíos que son después tomados como ampliaciones presupuestarias. Que lógicamente en las épocas de crisis eso se da, yo creo que se hubiera dado el primer año que tomaron esa decisión, ya para el 2007 movieron el 31%. El 30% del presupuesto movido por decretos de necesidad y urgencia, movido por decisiones administrativas, con los superpoderes del jefe de gabinete. Por lo tanto, nosotros acá estamos pintados. Así como ratifican todos estos con una veracidad absoluta, los supuestos macroeconómicos, las convicciones con respecto a que el mundo se viene encima, los resultados objetivos por las cuentas de inversión fijadas por la Auditoría General de la Nación, con la firma de todos sus auditores, 4 oficialistas, 3 opositores, es que el presupuesto es un dibujo, que han hecho lo que han querido y que han tenido facultades discrecionales muy lejos de los errores que puede tener un presupuesto normalmente en su previsión presupuestaria, precautoria, donde normalmente se toman algunos recaudos. Bueno, 21% me parece que es un poco de más. Resultado de eso, déficit fiscal. Déficit fiscal creciente, pero el año pasado, yo lo digo, se lee en la última línea del presupuesto, el año pasado habían garantizado un superávit de 800 millones de pesos. Resultado final, 166.000 millones de déficit reconocidos en el envío del presupuesto, cómo va a cerrar el 2014. Yo creo que van a cerrar un poco peor, pero bueno, vamos a tomar. Ya es un número complicado, ¿no? 166.000 millones de déficit va a terminar este año 2014 reconocido por el oficialismo. Entonces, esta es la realidad. Mala presupuestación, comprobación objetiva de la mala presupuestación y también comprobación objetiva de los fracasos de la política que valida ese presupuesto. Este es el resultado de esta época de mentira, que nació sobre todo con 2 quiebres: el quiebre del sistema estadístico nacional y el quiebre de la institucionalidad de este país, dándole todas las facultades al jefe de gabinete y dejando al Congreso de la Nación pintado en las decisiones presupuestarias y en el control presupuestario. Y esto lo podemos ver ahora con la firma de los 7 auditores generales de la Nación. Cuenta de inversión, menos mal que la tenemos. Decía el senador Fernández de los supuestos macroeconómicos para este presupuesto. Entro a este presupuesto. La verdad es que quería
resaltar estas cosas porque cuando habla el senador Fernández con tanta convicción, parece que estamos en un mundo que no es el mundo que nosotros vivimos, palpamos cuando vamos a las provincias, cuando recorremos. La verdad que no lo es. Supuestos para el próximo. Crecimiento del 2,8. Es muy difícil remontar el crecimiento cuando no tienen plan, cuando no tienen sustentabilidad de las políticas. Nosotros hicimos acá una consulta pública, llamamos a todo el arco productivo del país. Fueron 9 horas de consulta pública que a mí me hubiera encantado que estuvieran todos los legisladores del oficialismo, todos, desde los yerbateros, los vitivinicultores, los citricultores, los frutícolas, los laneros, todos coincidieron en los problemas. Es muy fácil cuando los problemas son tan graves, normalmente se resumen en un párrafo. Inestabilidad de las variables macroeconómicas, falta de claridad de reglas de juego, discrecionalidad en las reglas comerciales, presión impositiva, pymes eran, pymes, la mayoría son pymes, el 80% de la estructura productiva de las economías regionales son pymes. Y además que son las principales contratadoras de empleo, no son las grandes empresas. Presión impositiva para esas, descontrolada. Régimen de contribuciones patronales que le pedimos acá Tomada que modificara y que no modificó y les puso un veraz laboral. Bueno, sinceramente, crecimiento, no sé cómo lo van a remontar. La situación está gravísima, no dan ese marco de estabilidad en las proyecciones macroeconómicas, no lo creen ni ustedes, nosotros menos, y los agentes económicos menos, y tienen las principales variables sin resolver. Inflación del 15%, fijan 21% para el 2014. Ustedes lo fijan, 21% del 2014. Bueno, no vamos a llegar al 15,5 que están proponiendo. O sea, eso ya sabemos, es la chicana, ajuste, bueno, no lo terminan haciendo. La inflación crece. Este año vamos a cerrar, ustedes el 21% según la realidad y todos los otros sensores van a cerrar más o menos el 40%. Devaluación, a lo que le dedicó un capítulo por cómo vamos a resolver la situación de la deuda, que los bonistas van a venir a pagar. Cuando le dije a Capitanich, y le dije, ¿cómo lo van a resolver? Díganos si tienen un plan B. Me trató de buitre. No tienen respuesta. Tienen para el próximo año. Tal vez una previsión de caída de las exportaciones, porque eso que han puesto de crecimiento de las exportaciones no lo pueden explicar. De hecho, el viceministro de Economía justificó en cierta medida la caída de la inflación por los problemas de la soja y la caída de los precios de la soja, por la caída de actividad. Así que bueno, entiendo que el principal saldo de la balanza comercial va a tener problemas. La tensión cambiaria, los fondos de las reservas. Los rojos son los papelitos con los que ustedes han empapelado el Banco Central. Miren, el verde son las reservas. Después del 2010, cuando sacaron la ley del fondo de desendeudamiento, con las que hicieron bombos y platillos de que íbamos a salir de los problemas de deuda y que íbamos a utilizar nuestras reservas, lo empapelaron. Se gastaron todas las reservas y ahora estamos con crisis de deuda. Yo le llamo crisis de deuda, le llamo problema de deuda. No está resuelto el problema de la deuda. No sé qué van a hacer, pero no está resuelto. Sancionaron una ley a la que todavía no tienen adherido ningún bonista. Usted dice, ¿no son estúpidos? Bueno, sí, evidentemente, aceptaron una jurisdicción en Estados Unidos que le garantiza un pago y nosotros le estamos diciendo acá que les vamos a pagar con nación fideicomiso. Evidentemente, la tensión cambiaria sigue, por eso tienen un dólar desdoblado y un 11% de evaluación que ustedes tienen prevista para el presupuesto 2015 no se va a dar en la realidad, como no se ha dado en los hechos. 2013, 2014, de octubre a octubre, 45% de evaluación. Bueno, de la parte, o sea, la verdad es que quiero entrar a algo que me preocupa y me preocupa mucho, que es el gasto social. La situación del gasto social, que
que ustedes hablan, debo agradecer la presentación, les pido que repasen la presentación que hizo en ese momento Rodrigo González, porque fue bastante buena, pero también reforzó lo que había dicho el Auditor General de la Nación. No cumplen con las metas. Es verdad que cuando uno lo compara a nivel internacional y lo que nos están diciendo a nivel internacional es que Argentina ha tenido un excelente desempeño a nivel de crecimiento de gasto social. El problema es el resultado. O sea, el doble de inversión social, o sea, el doble de gasto social para la misma situación de disminución de pobreza. Para la misma situación de disminución de pobreza. Son las estadísticas que trajeron ustedes mismos. O sea que no hemos logrado el resultado deseado. No hemos logrado el resultado deseado. Y lamentablemente este presupuesto que viene, lo tengo acá con letra muy chica, voy a ver si lo encuentro con letra más grande. Este presupuesto trae un crecimiento en salud que viene siendo del 33%, lo ajustan al 8%. No sé cómo van a hacer. Al 8% lo ajustan. Un crecimiento de la seguridad social que viene al 34%, al 28%. Un crecimiento de agua potable que viene al 57%, al 2%. De vivienda que viene creciendo al 77%, al 22%. Lo de vivienda también se los voy a dejar a mis compañeros de bloque para que hagan un análisis más exhaustivo, pero no sabemos dónde se va ese crecimiento del gasto de vivienda por encima de lo proyectado del año pasado, porque el año pasado proyectaban otros números y esos números no se dan. ¿Qué ha pasado con la plata de la vivienda? En Mendoza, grandes titulares esta semana para el gobernador de que de las 12.000 viviendas que había prometido, creo que lleva 3.900. O sea, no cumplen las metas de vivienda. Jubilados, tienen un error en el presupuesto, dijeron 157.000 beneficiarios que iban a ampliar. O sea, es lo que dice el presupuesto. Acá anunciaron 500.000, Bocio anunció 500.000. Tienen que revisar el presupuesto, está mal. Están mal los cálculos de datos físicos. Y los datos físicos nunca se cumplen. Lo dijo el Auditor General de la Nación, pero también lo dice la revisión del presupuesto del año pasado. No cumplen los datos físicos, cumplen los datos, los valores, los montos presupuestados. Pero los datos físicos no. Por lo tanto, ¿qué pasó con la plata? ¿Cómo se explica? ¿Para dónde se fue esa plata? Si esa plata estaba bien prevista, a tanto valor, tantas unidades físicas se debería haber cumplido. Entonces, la explicación son dos motivos. O es la inflación o desapareció. Yo no sé si fue realmente cuando uno examina. Yo siempre me viene a la cabeza lo de los BAD y los CEDIN, ¿no? O sea, ¿dónde se fue esa plata? Las bolsas negras, ¿no? Entonces, es grave la situación porque de los valores no cumplen con las metafísicas y eso se nota en los resultados y se nota fundamentalmente en las carencias que actualmente está viviendo la población, en los déficits que está teniendo la población en educación, en salud, en vivienda. Y después esa distribución discrecional que hacen del gasto, lo que manejan desde Nación, lo distribuyen muy discrecionalmente. Yo solo me voy a referir ahora al gasto social, pero lo demostramos casi programa por programa. Y lamentablemente debo decir que mi provincia en particular, en prácticamente todos los programas, está muy por debajo de la media, muy por debajo de la media. El programa Educación Superior, gasto per cápita, 1.116, la media, bueno, 890 Mendoza. El programa de gestión educativa, 135, Mendoza 68. El programa Progresar, ese que reciclaron, ¿cierto? De 145, Mendoza 114. El programa de atención a la madre y al niño,
72, Mendoza 17 y así. Todo es así, ¿no? O sea, leo el mío porque realmente yo... pero cada uno de los senadores hará el detalle que cree con respecto a la distribución del gasto. Yo digo, Mendoza es una provincia amiga, y si Mendoza resulta como provincia amiga, ha sido humillada en el gasto social, cuando está teniendo 30% de pobreza y cuando hay indicadores de caída de actividad que ya han empezado a vender los viñedos, la actividad top de la provincia, porque Vale ya se tuvo que ir por las condiciones de inestabilidad, 10.000 millones de pesos que se fueron de inversión anual. Entonces, para cerrar, porque ya se me fue el tiempo, yo le decía que cuando uno toma los números del Ministerio de Economía y hace la situación de equilibrio macro en la fórmula general, ¿cierto? Es decir, producto, igual consumo, inversión, gasto, al saldo de las exportaciones, el producto está cayendo. Lo único que lo sostiene es el gasto público, 2,4%, que es lo que ha aumentado el gasto público, ¿cierto? Es lo único que lo sostiene el gasto público. Yo sinceramente no sé cómo van a hacer en el 2015, con el desaliento generalizado que hay, con la inestabilidad de las variables macroeconómicas, con la inestabilidad ahora y fundamentalmente del contexto internacional al cual no podemos acceder para su financiamiento, no podemos acceder para el financiamiento, más allá de todos los esfuerzos que hicieron, pagaron y pagaron mal. Pagaron caro. Todo lo que han pagado este año con respecto a deuda ha sido caro. Repsol mal pagado, el Club de París mal pagado caro. Los buitres no sé cuánto nos van a salir, no sé qué van a hacer con eso. O sea que la vuelta al mercado internacional, que también ahora reivindicó el viceministro de Economía como una de las salidas, reivindicó dos salidas. Una era la vuelta a los mercados internacionales. La otra es lograr el autoabastecimiento. O sea, piensan despertar la vaca. La verdad es que eso es no entender nada de cómo se dan las inversiones petroleras y el periodo de recupero y el periodo en el que realmente van a poder empezar a tener una reversión de la situación de hidrocarburos. O sea, no hay fuentes de financiamiento, Galucho dijo acá, no ha podido cumplir su plan de inversiones. Les hemos tenido que entregar a las empresas el dominio casi de las áreas, con ese esquema de prórrogas infinito, hasta el infinito. Le hemos entregado, como decía La Peña, Montamán, no me acuerdo quién, la propiedad horizontal. En propiedad horizontal le hemos entregado el dominio originario prácticamente. Nos han dejado a las provincias atadas de pie y mano, sin ningún mecanismo para poder proteger los intereses de las provincias. Encima con regalías fijas, con impuestos fijos, con ingresos brutos fijos. Nos han condenado. Bueno, la verdad es que frente a esto, que es lo que ha venido medianamente sosteniendo que no se caiga más la cosa, que ha sido el gasto público a expensa de gastarlo por el Banco Central, gastarle la plata a los jubilados, ¿cierto? Incumplir absolutamente todas las pautas presupuestarias y ir hacia donde tienen mayores inconvenientes sin plan alguno. Lamentablemente, ustedes para el año que viene, ratifico, están muy complicados. La salida es muy complicada. Estoy terminando ya y se me acabó el tiempo, pero sí, senador Bermejo, lo que... Muy bien. Senador. Muy breve, porque si no pareciera que el presupuesto nacional para Mendoza son todas malas noticias. Digo, y por el contrario, algunos datos, ¿no? El presupuesto para el 2015 con respecto al 2014 es un aumento del 44%. En materia de vivienda, que hizo referencia también la senadora Montero, a quien estimo y respeto profundamente, son casi 1.850 millones de pesos para Mendoza, son 6.050
viviendas nuevas. En la provincia esto es un dato histórico, si a eso le sumamos los mejoramientos de vivienda, que son casi 2.500, estaríamos hablando de un total de soluciones habitacionales de 8.500 unidades para la provincia. Está también en el presupuesto 140 millones de pesos para el Paso Pehuenche con Chile. Y en materia de Procrear también las inversiones de vivienda, más allá de las que se han hecho este año, para el año que viene se están pensando en casi 5.000 viviendas. Digo, son datos importantes para la provincia que creo que no hay que desestimarlo y que hay que tenerlo presente. Gracias, senador. Senadora, por favor. Sí, lo que pasa es que estamos haciendo una introducción general del presupuesto y lo que no se hace, y lo ha dicho la Auditoría General de la Nación a través de la cuenta de inversión y nosotros lo ratificamos desde la visión de los números provinciales, es que se promete pero no se cumple. Esto es lo que estoy diciendo. Se promete, sí, unidades físicas, no se cumplen. ¿Cuántos años hace que tenemos metido por tesoro del viento el presupuesto? Creo que son 8 años. 8 años. Entonces, cálculo de recursos. La verdad es que la meta no creo que lleguen. El cálculo de gastos viene creciendo, los gastos corrientes casi al 49%, no sé cómo van a hacer para bajarlos al 18% que planea el presupuesto. Evidentemente esto, como decía Nico Daer, en mi barrio se llama ajuste, no lo hacen el ajuste, no lo hacen el ajuste. Entonces, la situación es: no van a disponer de más fondos del Banco Central, porque la verdad es que ya están tocando fondo casi con las reservas, las cajas de los jubilados ya están bastante agotadas, las fuentes de financiamiento externo no llegan porque no solucionan el problema de deuda, así que a nuestro criterio el escenario para el año que viene va a empeorar, y no solo va a empeorar, sino que la mala noticia para el gobierno es que antes les decíamos que estaban frente a encrucijadas, que tenían que decidir, ahora les decimos que están atrapados y sin salida. Muchas gracias. Senadora, senador Romero tiene la palabra. Señor presidente, no es para conmemorar, pero debemos señalar que este es el último presupuesto de este modelo de la década ganada. Es el último. Porque si a quien fuere el año que viene que gobierne va a tener que nuevamente empezar de vuelta ese hábito argentino tan largo de los ciclos de la economía. Nos enamoramos de algunas acciones y después terminamos en una crisis. Pasó con el Plan Austral, pasó con la convertibilidad que le explotó a la Alianza, pasó con este modelo que comenzó con Duhalde y los subsidios, cerrar la economía, vivir con lo opuesto, no alentar la producción y el productivismo, subsidio no a los pobres sino a las empresas, subsidio a los que más tienen, como fue el gas y la energía. Entonces este modelo, y no lo digo con ninguna alegría, al contrario, siento pena porque nuevamente estemos este año, el año que viene, sufriendo el agotamiento de un modelo y un callejón sin salida, como dijo la senadora por Mendoza, porque muchas cosas podrían haberse corregido, pero los errores nuestros argentinos, digo, y de este gobierno, es que en vez de corregir los errores, persistimos en los mismos y los profundizamos. Y el año próximo, quien resulte ganador de las elecciones, aunque este gobierno mande el presupuesto, va a ser un dibujo, como ya lo es este, y cada vez lo son mayor. Antes solamente nos quejábamos de que solamente se subestimaban ingresos, se subestimaban gastos y se sobreestimaban ingresos para tener margen para reasignar partidas. Pero con la inflación que hay, con el deterioro de la actividad, con el cerramiento de los mercados externos para los productos y para los créditos, la cuestión es mucho más grave y hace que este presupuesto esté cada vez más alejado de la realidad. Y esto lo vemos fácilmente cuando miramos la ejecución del último presupuesto. Este es un dibujo total. Y también decir que, claro, el presupuesto y la realidad de la actividad económica refleja las consecuencias
de políticas que este gobierno no quiso corregir. Cada sector que lo tocó lo arruinó. Ya hemos mencionado muchas veces y voy a reiterar. La intervención en el mercado de trigo trajo la cosecha más baja en 100 años. La intervención en el mercado ganadero con el cuento de la mesa de los argentinos, lo único que logró subir el precio de la carne para los vecinos y que se perdieran 12 millones de cabezas de ganado y que cerraran 138 frigoríficos, son 20.000 trabajadores menos. El sector lechero, en 10 años, se cerraron 5.000 tambos. El sector automotriz, no voy a hablar de las exportaciones, para no echar la culpa a los brasileros. El patentamiento interno en Argentina, de agosto a agosto, cayó el 25%. ¿Y qué le vamos a echar la culpa al mundo? O la gente dejó de comprar autos porque se hartó de vivir bien. El cepo que se puso en el mercado inmobiliario, con los controles, la política de cambio, impidió las nuevas construcciones que se redujeron una enormidad. Un mercado sin transacciones, el cepo cambiario, el atraso cambiario, la brecha cambiaria es un daño enorme a la economía, genera privilegios, genera decepción para el que tiene que trabajar e invertir. El tratamiento de la deuda y los fondos buitres. Hicimos la ley que tanto se habló acá, que votamos en contra, creo que se llamaba algo así como de soberanía de la deuda, que nadie adhirió. Entonces hicimos una ley simbólica, lo que prueba que no hay intención de arreglar, y cuando vamos a arreglar el exterior arreglamos mal. Como comprometernos en cuestiones secretas, porque no lo conocemos, en el Congreso no intervino el arreglo con el Club de París, que lo van a tener que pagar los próximos gobiernos. Una deuda que estaba hace unos años en 6.000 millones, hoy hemos firmado por más de 9.000. Tiene que reverse eso. Tiene que reverse cómo se acordó esa deuda. La ley de abastecimiento, los llamados precios cuidados. Tenemos la economía descuidada y le llamamos precios cuidados a un control que fracasó. En 2.000 años de historia económica, los controles de precios fracasaron. El mercado de valor y la ley, lo que se hizo con el Banco Central. Y dijo el que pretende ser presidente del Banco Central, que se le autorice el acuerdo, que debe ser la política del gobierno. Las reservas son para usarse. Claro, ya pasó un montón de veces. La usamos hasta que se acaban. Que infinito, lo que es infinito es el imprimir billetes. Total, la cantidad de billetes que hay que imprimir de 100 pesos para que funcione la economía. Eso puede ser infinito, pero la consecuencia es el 40% de inflación. Lo que no es infinito es empapelar el Banco Central hasta que se agote la divisa. Entonces, son todas políticas equivocadas que se verifican: la caída del Producto Bruto, caída de los sectores, el crecimiento del segundo trimestre, variación anual 0% del PBI, el índice general de actividad menos 2%, el estimado industrial menos 2,8%, índice de producción industrial menos 3,3%, el patentamiento de autos que ya mencioné de agosto a agosto 25%. Sí, el shopping creció, la actividad de shopping creció, claro, se apuesta al consumo y no a la producción, y en un momento inflacionario la gente huye de los pesos. Como no puede ir a otro tipo de ahorro, ni al inmobiliario, ni una moneda segura, el consumo. Es increíble. Los indicadores de inversión menos 2,5%, en la construcción 1,6% menos, máquinas y equipos menos 4,6%, exportaciones menos 10%, importaciones menos 10%, saldo comercial cayó el 8%. Contento que se importa menos, pero también se exporta menos. El índice de actividad en los servicios de salud, el 1% positivo. La administración pública crece.
la minera 0%, construcción, ya dije menos, agricultura y ganadería 1,6%, la inflación que ya señalamos, el 40%. Yo entiendo que, senador por Mendoza, esté contento que a la provincia le manden el 40% más en un ítem que señaló, pero la inflación, con suerte van a poder hacer lo mismo que hicieron el año pasado, con suerte. Porque eso es como decir, estamos muy contentos, la recaudación creció el 36%, claro, pero la inflación fue el 40%, es nominal, es un dibujo. Las cuentas públicas pasaron de un superávit, porque también hay que reconocer que este gobierno al principio tenía un viento de popa con la baja actividad que había y la economía, la capacidad ociosa, le dio un respiro al comienzo. Pero después empezamos con el déficit, no solo el total, sino también ahora un déficit primario también de 82.000 millones de pesos en el 14 y de 166.000 millones del déficit financiero, que lo estamos cubriendo con endeudamiento interno y con emisión, empapelando la ANSES, empapelando el Banco Central y el Banco Nación, que algún día sabremos cuál es la cuenta. Las reservas, que llegamos a tener en 52.000 millones, en 27.000 millones están ahora. Pero ojo, el presupuesto prevé 12.000 millones para el fondo de desendeudamiento, que le llaman así, o sea, debe ser para pagar las amortizaciones. Tenemos 27 y prevemos acá 12 menos. No van a aguantar la reserva. Y ni hablar del déficit energético, que ya me voy a referir, que ya lo señalé con la ley de hidrocarburos, que mi provincia fue víctima de este fracaso energético. Y ahora tenemos la promesa del futuro de Vaca Muerta, pero hemos dilapidado en 10 años. El superávit que había energía lo hemos liquidado para tener que importar lo que importamos. Y el crecimiento del PBI, yo salvo que yo tengo otra estadística, tengo la de CEPAL. A mí me da que Argentina, junto con Venezuela, somos los países que menos crecemos. Lamentablemente no me pongo contento. Estar en la tabla de posición siempre a lo de Venezuela no me alegra para nada, por los pobres venezolanos y los argentinos. Pero en el 2013 Argentina estaba en el 8º lugar. Solamente México y Venezuela habían crecido un poquito menos. Pero el resto, y México tuvo que hacer una reforma enorme para ver si hacen andar esa economía. Bolivia creció 6,8, Brasil 2,5, Chile 4,1. Eso fue el año pasado, el 2013, que Argentina estaba 8º. Pero ahora, los estimados del 14, es que estamos en menor crecimiento, el último, el país sin crecimiento. Después de Venezuela crece 0,5. Y después todos los demás hasta arriba para llegar a Bolivia 5,5. Último en crecimiento en América Latina. Las reservas, ya dijimos, junto con Venezuela, los dos que menos reservas tenemos. Colombia 46.000 millones, Chile 40.000 millones, México 192.000 millones, Brasil 362.000 millones, y Argentina 27 y Venezuela 21, juntos siempre en la tabla de posiciones. Fuga de capitales. Por supuesto, también estamos junto con Venezuela. Riesgo país. Argentina 808 y Venezuela 1124. Siempre juntos en la tabla. Inflación. Nos gana Venezuela, 60%. Pero siempre venimos corriendo punta a punta con ellos. Entre inflación, todos estos años veníamos viendo cómo hacíamos mérito a ambos países para tener el récord mundial. Bueno, ahora Argentina se quedó en el 41, Venezuela 60, claro, después nos sigue Sudán con el 36, Irán con el 35, Bielorrusia el 18, Ghana el 11, Uzbekistán el 11, Brasil el 6, Perú el 3, Colombia 2,8 y México 1,3. Y ya dijimos que los estimados de fuga de capital para el Banco Central fueron 93.000 millones en la década, ¿no? Y para algunos analistas particulares fue 159.000 millones. La inversión extranjera, todos los años lo señalamos,
Argentina está entre los 2 o 3 primeros países. Hoy está el año 13, sexto y séptimo. Perú está delante nuestro, Colombia, Chile, México y Brasil. Cuando estábamos siempre entre los 2 o 3 primeros. Y bueno, esto es una realidad. El Estado no alcanza para todo lo que uno quisiera invertir. Y aquí está el drama de YPF, que dijo que necesitaba 28.000 millones de dólares, y bueno, creo que consiguieron suerte 1.500. Y bueno, ahora claro, damos más facilidades, el carry a favor de YPF, la renta a favor de la nación, y las provincias con cuota fija, sin ninguna posibilidad de dirigir su política energética. Hay un índice, claro, para algunos dirán que es un índice del capitalismo perverso, pero es un índice que funciona en todo el mundo y tiene que ver con la cantidad de empleados y con la actividad, que es la cantidad de empresas que cada país tiene de las 500 más importantes de América Latina. De las 500 empresas más importantes de América Latina, en el 2012, Brasil tenía 210, México 120. Además está decir que ahí entre México y Brasil está el 60%. Chile 71 empresas, Perú 32, Colombia 30, después viene Venezuela, Ecuador, todo chiquitito. Y Argentina, de 30 en el 2011, pasó a 23 en el 2012. Esta es la verdad. Como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Si este es el éxito ¿dónde está? Yo no lo veo, lamentablemente no lo sentimos y lamentablemente vamos a tener que recorrer un largo camino de recuperación. Hablemos un poco del gasto. El gasto es una cuestión tremenda. Se dice una cosa y se ejecuta otra. En gasto presupuestado y ejecutado hay una diferencia del 30%. Y en aumento del gasto presupuestado respecto a la nominal entre el gasto del año anterior, la diferencia es del 53%. En energía y combustible hemos crecido en 168% el gasto. Ahora, para el año próximo se prevé que va a decrecer el 21%. No sabemos qué magia van a hacer para que el año próximo el gasto en energía y combustible decrezca el 21%. Energía y combustible es el gasto más enorme. El número es tan largo que me tomé el vicio capitalista de pasarlo en dólar y son 19.715 millones de dólares. Dólar oficial, no se me atrevería a hacer otro cálculo que no sea el de 8,5. Esto implica un déficit. Por eso todo el gasto de energía y combustible está en importación y debe haber alguna inversión, terminar las cosas que están haciendo de obras. Pero solamente en el déficit comercial, o sea, lo que cuenta en materia de divisa con la importación, son 7.000 millones. La diferencia entre lo poco que exportamos y lo mucho que importamos da 7.000 millones. El otro día vino un funcionario del Ministerio de Economía, que yo los leo después para privarme de la cólera que me puede dar la falta de educación y respeto que tienen el equipo económico y los funcionarios nacionales aquí en el Senado. Y como la mayoría, el oficialismo los tolera, sería una cólera muy fuerte enojarme yo solo, cosa que hacía hace unos años, me enojaba con los funcionarios de todos los gobiernos, pero este último tiempo, por razones de evitarme una cólera, solamente los leo después depurados. El lenguaje escrito es mucho más frío que escuchar esos guarangos que vienen aquí a decir cualquier cosa. Entonces, dijo un funcionario que iban a defender a toda costa en este presupuesto la política de subsidio, es decir, precio y consumo, que es un orgullo haber incrementado el consumo promedio de energía un 46% y el domiciliario un 90%. Triplicando el consumo de Brasil y duplicando el resto de los países vecinos. Aunque esto nos haya dejado un déficit energético, fiscal y necesidad de emisión e inflación. Bueno, está bien. Por lo menos fue sincero. Es un modelo equivocado que lo ejercen
a muerte, diríamos, porque esto va a ser muerte, con el déficit, la inflación y la falta de divisa, es un fracaso seguro. Esta es la equivocación, porque simultáneamente al subsidio no se alentó la producción y el crecimiento. La gente, si tiene un buen salario, no necesita que le regalen la luz. Si la gente tiene un buen ingreso, no necesita que le regalen el transporte. Estos son resabios del modelo cubano fracasado, donde todos sabemos que un médico gana $20, pero no paga la casa que está destruida, ni la electricidad, ni el transporte. Ahora, si uno mira 60 años, no aprendemos nada. Entonces, el modelo venezolano y el argentino viene a ser el modelo cubano atenuado. Cosa que a mí me gustaba cuando era joven, porque creíamos que iba a funcionar. Pero ya sería muy tonto que yo a esta altura crea y tenga nostalgia de que puede funcionar el modelo cubano, el modelo venezolano, el modelo argentino, cuando ya ni China ni Rusia aplican este modelo, que son los que lo inventaron. Somos más papistas que el Papa en esta materia. Y eso es un error político enorme que divide a la sociedad. Porque en vez de discutir las soluciones prácticas, nos quedamos en ideas y preconceptos nostalgiosos, o procapitalistas extremos o anticapitalistas extremos. Así no llegamos a ningún lado hasta que no tengamos una síntesis razonable para manejar el federalismo, para manejar las deudas, para manejarlo en el exterior, pensando siempre lo que le conviene al país, no a una idea. Ese es el error y el fracaso. Y así tenemos, gracias a ese modelo, que el Estado hoy es el principal impulsor de la economía, un Estado empobrecido, que tenemos el 25% del Producto Bruto en gasto público, que tenemos bajísimo el indicador de inversión, y ni hablar cómo se distribuye ese presupuesto, este presupuesto, en las provincias. En general, nosotros decimos que la nación distribuye el 26%. Por supuesto, si le deducimos los recursos no tributarios de seguridad social, el porcentaje llega a 35%. Yo soy lo que cree que si cumpliéramos el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, y sobre la cláusula transitoria, la coparticipación se calcula sobre el total de recursos. Entonces yo voy a seguir sosteniendo que no se calcula sobre el total de recursos, sino que se hace una ficción que da que del 100% la nación distribuye solamente el 26%. Entonces, esto trae un desequilibrio enorme en los ingresos de las provincias, acentúa la pobreza en las regiones, que eso está a la vista, y voy a hablar de dos rubros que afectan a la provincia. Uno es la inversión pública nacional en las provincias, el plan de obra pública y el manejo de los recursos como ATN y Fondo de Bosque, que es una vergüenza. Acá, mi provincia, la provincia de Salta, el gasto nacional son 15.000 pesos por habitante. Misiones tiene 14, la provincia, curiosamente la del norte, y que son las más pobres, tienen menos, van entre 15 y 17.000. Santa Cruz tiene 39.000 pesos por habitante y la ciudad está 100.000 pesos por habitante. A mí no me importa ni me molesta cuánto tiene Santa Cruz. Esto muestra cómo está concentrada la utilización de los recursos de este país en provincias que tienen un privilegio como Santa Cruz, o Tierra del Fuego tiene 27.000, La Rioja Conserva tuvo ese privilegio de la década famosa, 27.000, y la Ciudad de Buenos Aires, donde está el gasto nacional. En obra pública es más grande aún todavía. Salta tiene, si yo mido toda la obra pública que dice para Salta acá en esta planilla, Salta le toca 921 pesos por habitante. Santa Cruz, 10.290. Ya se dijo también que obviamente hay que terminar un montón de obras que está haciendo el señor Báez y que necesita cubrirse el año próximo estos recursos. No es cuestión que queden
crédito a cobrar en este país que siempre le echamos la culpa al anterior, no sé a quién va a ir a cobrar este señor. Entonces, en la provincia, en mi provincia, aquí tengo la planilla, es tremendo el desequilibrio entre, digamos, no quiero comparar todo el país porque somos muchas provincias, pero comparo Santa Cruz porque es una querida provincia emblemática, donde le dije que el gasto por habitante es 39.000 pesos y Salta es 15.000. Planificación federal distribuye en Salta 900 pesos por habitante y en Santa Cruz 10.200 pesos. Vialidad, importante, 361 pesos va a ser de obra vialidad en Salta por habitante, 361 pesos, y 6.300 pesos en Santa Cruz. Obra y saneamiento, 19 pesos en Salta, 1.814 pesos en Santa Cruz. En buena hora que lo tengan. Red de cloaca, 19 pesos por habitante en Salta, 119 en Santa Cruz. Bueno, alguna a favor hagamos. Bueno, veamos una. Tengo una acá. Es vivienda, techo digno. 322 pesos en Salta y 245 en Santa Cruz. Menos ahí. Claro, no hay gente que quiere usar casas. Ya no hay gente para dar una casa. Nosotros tenemos 75.000 viviendas faltando. Y en Santa Cruz ya, felizmente, gracias a Dios, han acabado con el déficit habitacional. Pero no han acabado con el déficit que tienen con la obra pública en manos de Austral Construcciones. Que eso es grande. Eso no alcanza el presupuesto para cubrir. Ese es un tema. Otro tema. Bueno, seguir diciendo que ya hice la comparación con Santa Cruz. Obras en Salta, nada, y yo no sé cómo los legisladores de mi provincia votan en diputados, y lo harán acá seguramente los que son oficialistas, este presupuesto. Hay otra cosa curiosa en el presupuesto, que es lo presupuestado y lo ejecutado en el 2014. La Nación, como dijimos, presupuesta una cosa y ejecuta otra, mucho más alto. La Nación ejecutó 315% por encima de lo presupuestado. Eso sí, las transferencias a provincias son de una eficiencia espectacular. La que más creció entre lo presupuestado y ejecutado, 14% Misiones. Después todos los demás están el 7, el 8, Salta el 8, el 13, el 10, el 9. Nadie casi pasa el 10%. Quiere decir que el margen de crecimiento en las provincias, o sea, la generosidad de la Nación con las provincias, asignando más recursos que los presupuestados, no pasa el 10%. Eso sí, los gastos propios de la Nación, la discrecionalidad es del 315%. Entonces, de esta manera, a mí me duele, tengo que decir a los salteños que se olviden de que el presupuesto del año próximo tiene obras. Visitemos Santa Cruz, visitemos otras provincias donde van a poder disfrutar de las obras de este gobierno. Además, este presupuesto no prevé ninguna solución para la retención de los ATNs, 11.000 millones de pesos acumulados, que lo usan el gobierno para favorecer en cierta medida a las provincias que van a refinanciar sus déficits. Pero también es injusto, porque hay provincias como La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Santa Cruz y San Luis, que como no le encomendaron a la Nación la renegociación de la deuda, están fuera de ese beneficio. Es absolutamente discrecional. Cuando debería tocar esas provincias el porcentaje del ATN que debería ser de distribución automática, porque es parte de la coparticipación. Otra injusticia de este presupuesto respecto a las provincias es el Fondo para la Preservación de los Bosques Nativos, que fue creado por ley, que limitó la producción y limitó el desarrollo de las provincias que pueden crecer su frontera agropecuaria, que es la ley 2631, a cambio de un programa nacional de protección de los bosques. Se asigna para el año próximo 246 millones
3% inferior al 2013, o sea, 3% menor con una inflación del 40%. Y 16% inferior al 2012. Pero esto no es nada. Tendría que distribuirse 3.700 millones. Todos los años la Nación distribuye 200, 300 millones de 3.700 que correspondería según la ley de bosque. Esto muestra otra injusticia más. La no coparticipación del impuesto al cheque, lo que dijimos, los ATNs, el dinero de los bosques nativos que nos llega. Acá hay una fiesta donde no somos todos los argentinos convidados. Lo menos que podemos decirle, aunque ya es tarde, que nos hubieran hecho participar de esta fiesta de la década a todos los argentinos, y esto no lo hemos verificado. Muchas gracias.